Paje ni boleto, solo tiempo e imaginación. Te damos la bienvenida a Viaje Literario. Y acá estamos, en este viaje literario que nos invita a Angie Belandia a viajar por Latinoamérica. Bueno, chicas, el día de hoy venimos un poco reflexivas y amplias, digamos, en el margen de observación de lo que transcurre y pasa, no solamente acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Se pensaría que es casi como un síntoma que se contagia, ¿no? De país a país, y ese es como olvidar un poco de dónde somos, de dónde venimos, cómo ha acontecido todo lo que nos ha llevado a estar ahora ubicados en este presente, ¿no? Lo que pasa quizás con el dólar, quizá también pasa con el aumento de indigencia en la ciudad de Buenos Aires, o no sé, las guerras de guerrillas que alguna vez tuvieron su lugar en alguna parte de Centroamérica, y qué relevancia tiene para nosotros saberlo y poder aplicarlo al presente, ¿no? A lo que pasa ahora. Bueno, pues justamente la invitación del día de hoy es a conocer un poco sobre la historia, ¿no? Sobre una de las muchas hipótesis, porque eso también es la historia, ¿no? Una observación o un relato que se hace acerca de la construcción de muchos hechos enlazados, no solo culturales, sino también económicos, sociales, políticos y que fueron obviamente creados por nosotros, por las acciones que ha tenido el hombre a través de la historia. Así que Lori Sanata, el autor que les traigo el día de hoy, hace precisamente esto, ¿no? Un recorrido por toda Latinoamérica, partiendo desde el Río Grande o Bravo del Norte, que es el límite con Estados Unidos, e inclusive toca también esta parte, ya que Estados Unidos, si bien no pertenece a Latinoamérica, es parte importante por ser nuestro vecino, no un país del primer mundo, un país que obviamente el nivel económico, político y social y la evolución que ha tenido con el transcurrir de la historia nos ha tocado, ¿no? No solamente a México, que es el más afectado o el más cercano, sino también a Latinoamérica en general, ¿no? Ahora las migraciones de Guatemala que están yéndose hacia el norte, y todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo cultural o siquiera lo económico, ¿no? Porque desafortunadamente estas migraciones se están dando, ¿por qué? Por crisis dentro del país, económicas y de violencia, de la gente que ya no aguanta que en su casa lleguen y los maten, o que no tengan ni siquiera para mandar a sus hijos al colegio. Entonces, como que estos márgenes de pobreza hace que la gente se vaya de su país. Bueno, justamente todo esto tiene que ver con el devenir de la historia, ¿no? De dónde venimos, qué éramos y cómo lograron algunos grupos comenzar a luchar para ver la política de otra manera, ¿no? Conocer qué es un nacionalismo, qué es un populismo, de qué viene la palabra democracia y cómo la hemos utilizado a partir de eso para crear distintos grupos. Pues justamente Lori Sanata hace eso en este libro. No solamente nos da muchos conceptos que es amplios, así como él lo dice, porque en el prólogo pues obviamente él reconoce que esta es una mirada de la historia, como lo son casi todos los libros de historia, pero es una mirada que atraviesa todos los ámbitos en los que nosotros como seres humanos estamos abordados, ¿no? Socialmente, culturalmente, cómo un partido político nos lleva a ser o no ser dentro de una cultura, ¿no? Que no es lo mismo una persona que milita de repente en la selva mexicana a una persona que milita acá desde una selva en el Amazonas por el derecho a la tierra, por el derecho a la ciudadanía, por que conserven su cultura, y el mexicano que quiere de repente pasar la frontera, ¿no? Irse por un mejor devenir a Estados Unidos, y todo esto transcurre a partir de la historia, ¿no? De dónde venimos y para dónde vamos. Así que a la gente que quiera de alguna forma centrarse o ser un poco más reflexivo acerca de cómo es Latinoamérica
y cómo cada política ha atravesado no solamente la cultura, sino también lo que somos y cómo migramos, porque en ese momento creo que si algo caracteriza a toda Latinoamérica es la migración constante que hay de personas, ¿no? Los compañeros que vienen de Venezuela desplazados por una situación, una crisis social, bueno, vienen otros que, bueno, como les comenté, por ejemplo, los de Guatemala que van subiendo, México que también tiene oleadas de migración bastante grandes. Entonces es como que el ser humano hemos estado en un constante migrar en busca de mejores condiciones que seguramente a algunos les ha beneficiado en otras épocas, ¿no? Como seguramente las personas que vinieron acá en las migraciones a Argentina, y a otros desafortunadamente les ha tocado hacerlo en peores condiciones y a países que quizá no son tan amigos. Así que, bueno, yo los invito en realidad porque es un libro aparte para hacer historia no es tan aburrido porque es casi un relato. Entonces como que te va interesando aún más cada dato, cada nombre. Y creo que también, sabes que lo que está bueno, no esperar a que sea historia propia, porque muchas veces la gente sabe, sí, la historia de su país, pero tenemos que tener siempre en cuenta que somos un conjunto, en este caso un continente, y está bueno también saber las historias de otros lugares que de alguna manera siempre nos van a repercutir. Entonces creo que es un buen dato también eso de que no solamente quedarnos con la historia propia, sino con la historia del resto también. Claro que sí, bueno, y justamente Loris Sanatan no es latinoamericano, es italiano, y él hizo una investigación muy profunda acerca de lo que para los latinoamericanos es la unidad latinoamericana, ¿no? Como ese sentimiento que nos une como continente y como un continente siempre golpeado, ¿no? Como que siempre los otros países nos han visto de alguna forma resurgir constantemente de los golpes, no solo económicos, sino sociales, hemos sido atacados por varios países, siempre se nos ha querido violar el territorio, la soberanía, y seguimos ahí en la lucha, luchando. Y no nos importa migrar y que nos desprecien al maldito Sudaca, siquiera en Europa, y uno va y igual es como que mantiene ese margen de orgullo de pertenecer a Latinoamérica. Entonces creo que eso también es lo que logra tocar y es como ese sentimiento que queremos seguir guardando para seguir resistiendo, ¿no? Porque encima se vienen épocas bien difíciles, así que yo creo que nada mejor que conocer nuestra historia para poder defender lo que queremos y lo que obviamente queremos lograr como país y como territorio. Exactamente, conociendo uno va aprendiendo y va aprendiendo para el futuro, así que está bueno poder también leer, como decía Steffi, otras historias, y a veces lo que nos ocurre, que nos contaron al menos una historia y cuando somos adultos, al menos nos pasó una generación aquí en Argentina, descubrimos que hay otras cuestiones de nuestra historia que no nos contaron. Claro. Y que quizás vamos descubriendo más adelante. Así que está bueno poder revisarnos y poder revisar la historia también de los demás países. Así que este viaje literario es buenísimo, lo aconsejamos y lo recomendamos. Muchísimas gracias, Angie. Por favor, chicas, a ustedes. Y bueno, quédense ahí porque en minutos vamos a conocer al grupo Tateti y todo lo que trabajan para ayudar a las escuelas. Sí, ellos son padrinos de distintas escuelas, así que vamos a invitarte a que los conozcas y también para que veas cómo podés ayudar. Enseguida volvemos. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de